Hola, si una buena parte de los ingresos depende de las propinas, esta información es crucial. Hay una nueva ley fiscal que podría cambiar las reglas del juego y bastante. Hoy vamos a desglosar esta nueva deducción por propinas, una oportunidad que de verdad podría tener un gran impacto en la próxima declaración de impuestos. Vamos a ver de qué se trata. Y para que quede claro desde el principio por qué esto es tan importante, miren este número. La nueva ley permite una deducción máxima de hasta $25,000 al año. Es una cifra enorme, así que es fundamental entender exactamente cómo funciona para poder aprovecharla. Ok, para que no nos perdamos entre tantos detalles, hemos organizado este análisis en 5 partes sencillas. Primero, vamos a entender bien qué es esta deducción. Después, los requisitos y puntos clave. Luego, veremos cómo calcular las propinas. ¿Por qué la documentación es tan importante? Y al final, ¿cómo reportar todo esto correctamente? Bueno, arranquemos con lo primero, la nueva deducción en sí. Se trata de entender bien este nuevo beneficio fiscal que fue diseñado específicamente para apoyar a quienes reciben una parte importante de sus ingresos a través de propinas. El corazón de esta nueva ley es bastante directo. Permite deducir del ingreso imponible hasta $25,000. Ahora, aquí hay una palabra clave que no podemos pasar por alto: calificadas. No todas las propinas van a aplicar así nomás, y ya en un momento veremos qué significa eso exactamente. Y eso nos lleva directo a la segunda parte, los requisitos y los puntos clave. Porque claro, como con cualquier beneficio fiscal, hay reglas y condiciones. Conocerlas es crucial para poder aprovechar esto al máximo y sin problemas. Entonces, a ver, ¿quiénes pueden reclamar esta deducción? Bueno, califican las personas solteras, quienes declaran como cabeza de hogar y las parejas casadas que hacen su declaración de impuestos juntos. Pero ojo con esto, porque es un punto súper importante. Las personas casadas que presentan sus impuestos por separado quedan totalmente fuera. No son elegibles para este beneficio. Además del estado civil, también hay que ponerle atención a los límites de ingreso. La deducción no es la misma para todos. Empieza a reducirse poco a poco para quienes ganan más. El límite es de $150,000 para solteros y $300,000 para parejas casadas que declaran en conjunto. Este cálculo se basa en el ingreso bruto ajustado modificado, o MAJI, que básicamente es el ingreso total antes de ciertas deducciones. Y aquí llegamos a un punto que suele generar mucha confusión y que es vital, de verdad vital aclarar. Aunque se pueda deducir el ingreso por propinas del impuesto sobre la renta, esto no significa que ese dinero sea 100% libre de impuestos. Aquí está el detalle clave. Todo, absolutamente todo el ingreso por propinas, incluso la parte que se deduce, sigue estando sujeto a los impuestos de Seguro Social y Medicare. Esos son los famosos impuestos FICA. Y esos no se perdonan. Y hay algunas condiciones más a tener en cuenta. Primero, la ocupación tiene que estar en la lista oficial del IRS de trabajos que normalmente reciben propinas. Segundo, y esto es fundamental, las propinas deben haber sido reportadas al IRS para poder deducirlas después. Y por último, es indispensable tener un número de seguro social válido. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora pasemos a la parte práctica. En esta tercera sección vamos a ver 4 maneras diferentes de calcular las propinas, específicamente para los empleados que reciben un formulario W-2. El método más directo, el más fácil, es usar el monto que aparece en la casilla 7 del formulario W-2. Si por alguna razón esa casilla está vacía, la siguiente opción es la forma 4070, que es el registro mensual que se le entrega al empleador. A veces, la casilla 14 también puede tener esta información, pero no es una regla. Y por último, está la forma 4137, que se usa para calcular impuestos sobre propinas que no se reportaron en su momento. Y todo esto nos lleva a la que podría ser la sección más crítica de todas, la documentación. De verdad, la clave para una deducción exitosa y sin dolores de cabeza es tener registros impecables. Miren esta comparación porque es clave. Para empleados con W-2, la documentación principal son los mismos formularios de impuestos. Pero para los trabajadores por cuenta propia, los que reciben un 1099, la cosa cambia. La responsabilidad es mucho mayor. Hay que mantener registros personales súper detallados, ya sea usando apps, agendas o con los reportes de las plataformas para las que se trabaja.
Y para que no quede ni la menor duda, la guía oficial es muy clara en esto. Dice textualmente que la responsabilidad de demostrar al IRS sobre los ingresos por propinas correctamente reportados recae completamente sobre usted. En otras palabras, la carga de la prueba siempre está del lado de quien declara el impuesto. Ya casi terminamos. En nuestra última sección vamos a ver cómo se lleva todo esto a la práctica, o sea, cómo se reporta la deducción, desde que la calculamos hasta que aparece en la declaración de impuestos. El proceso al final se ve así. El total de propinas calificadas se reporta en un nuevo formulario, el anexo 1A. Ese monto luego se pasa a la forma 1040, y lo que hace es reducir el ingreso bruto ajustado, el AGI. Y recordemos que el AGI es la cifra clave, es el número sobre el cual se calculan los impuestos que hay que pagar. Bien, para cerrar y que nos quede todo bien grabado, repasemos los puntos más importantes. 1. La deducción máxima es de $25,000. 2. Los impuestos FICA de Seguro Social y Medicare se siguen pagando. 3. Hay límites de ingreso. $150,000 para solteros, $300,000 para casados. Y 4. El más importante, la documentación es obligatoria y es total responsabilidad de cada contribuyente. Y con esto, cerramos con una pregunta para la reflexión, una que cada quien debería hacerse. ¿Esos registros de propinas están listos para enfrentar una posible auditoría del IRS? Saber la respuesta a esa pregunta es sin duda el primer paso para aprovechar este nuevo beneficio con total tranquilidad.